So no crying on this call. Así que no vale llorar en esta llamada. At least we know who's serious about building this business. You're on this call and you're regularly on this call. Dice que por lo menos sabemos quién es serio a la hora de hacer el negocio, que somos nosotros los que estamos regularmente en estas llamadas. So I suppose what we got to reiterate, what we got to keep in mind is what we have in the palm of our hands. Dice, lo que vamos a tener en cuenta es lo que tenemos, el poder que tenemos en nuestras manos. Which is the biggest breakthrough in health that we will ever see. Que es el mayor descubrimiento a nivel de salud que nunca más tendremos. And with such an incredible breakthrough comes an incredible opportunity. Y que con tal descubrimiento de tal magnitud le acompaña una oportunidad increíble de negocio. Every single person on the planet needs to know about ASEA. Cada persona en el planeta necesita conocer sobre ASEA. There's only about 250,000 people that know about ASEA. Tan solo hay unas 250.000 personas que conocen acerca de ASEA. There's between 7 and 8 billion people on the planet. De casi 7.000 millones de personas del planeta. So we are right at the beginning. Así que estamos completamente al principio. When a company like this gets to $100 to $150 million turnover, What? when a company gets to over $100 million turnover, Dice que cuando la compañía llegue a un nivel de how many? 100 million. De 1.000 millones de facturación. That's when momentum kicks in and a business normally grows about 20% per month. Dice que en el momento en que la compañía alcanza esa cantidad es cuando se alcanza, hay un momentum, ¿vale? Y la compañía crece un 20% casi sin quererlo. We are at the start of a 3-year global expansion plan with us achieving the 100 million turnover this year. Dice que estamos comenzando, participando en un periodo de 3 años de expansión de la compañía y este año vamos a alcanzar el 1.000 millones de facturación de la compañía. So you couldn't be at a better place, in a better place at a better time. Así que no podíais estar en un lugar mejor en un momento mejor. The whole of Asia is just starting to open up. Todo Asia está justamente empezando a abrir ahora. And I'm sure in the very, very, very near future, South America, Central America is going to start to open up. Y estoy muy seguro que muy pronto Sudamérica y Centroamérica comenzará también a abrirse completamente. And really Europe hasn't been touched. It's a very small part of the business. Y en verdad Europa se ha tocado muy poquito, hay muy poquito negocio. There are no diamonds in Spain yet. Dice que no hay diamantes en España todavía. Who's going to be the first on this call? Pregunta que quién va a ser el primer diamante en esta llamada. There's no reason why all of you can't be. Yeah. No, todos, no hay ninguna razón por la cual ninguno de nosotros podamos ser diamantes. There's a good thing about this business and there's a bad thing about this business. Dice, hay una cosa buena acerca de este negocio y hay una cosa mala acerca de este negocio. How much does it cost to be associate in Euro? How much do you pay? 45 euros. Okay, so the good thing is it only costs 45 euro to start this business. Dice, lo bueno es que solamente cuesta 45 euros el ser parte de la compañía como asociado. So it's very, very easy to get involved. Así que es muy fácil involucrarse en ello. The bad thing is that it only costs 45 euro to get into this business.
Y lo malo es que solo cuesta 45 euros meterse en el negocio, because it's very easy to stop being involved. porque es muy fácil dejar de estar involucrado en él. 2.5 years ago, when my health started being returned from drinking ASEA, Hace 2 años y medio, cuando mi salud comenzó a recuperarse gracias a tomar ASEA, I was in a very desperate financial situation. estaba en una situación financiera muy desesperada. So I took advantage of the business model and started sharing ASEA with the world. Así que tomé ventaja del modelo de negocio de ASEA y comencé a compartir con el mundo el conocimiento. When I started, I was struggling to put food on the table. I almost went to the Salvation Army for food stamps. Cuando comencé realmente estaba bastantes problemas incluso para poder comer día a día. 1 year later, I achieved diamond, and my income in Australian dollars was $50,000 a month. Un año después de hacer el negocio, mi ingreso llegó a... ¿How much? 50,000. Y su ingreso en un año y se hizo diamante y llegó a $50,000 australianos al mes. Yeah, about 35,000 US. En torno a unos 35.000 euros. When I first started, I was very desperate because I needed to put food on the table. Cuando yo comencé estaba muy desesperado porque necesitaba poner comida en la mesa. So nothing's changed between the day I started building the business and today. Nada ha cambiado desde el momento en que empecé a construir el negocio hasta ahora. I still get up every morning like I have to put food on the table. Y cada día me levanto como con la necesidad de que tengo que trabajar para poner comida en la mesa. That's one way you can look at building a business like this. Esta es una forma de las que puedes mirar construir un negocio como estos. And the other way you can look at it is, don't think it costs 45 euro to start this business. Think it costs 500,000 euro to start this business. Y otra forma es que no pienses que cuesta 45 euros montar el negocio, sino piensa que cuesta 500.000 euros montar el negocio. And if you start a business, you put 500,000 euro into it, you want a return on that investment. Y si comenzaras un negocio en el cual invirtieras 500.000 euros, estarías esperando un retorno de esa inversión. At the end of each week, you need to ask yourself a question when building a business like this. Al final de cada semana tienes que hacerte una pregunta al estar construyendo un negocio como este. How much would have I paid myself in the past week for building my ASEA business? La pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuánto me pagaría yo a mí mismo por el trabajo realizado la última semana en construir mi negocio de ASEA? When I first started, my answer would have been $1,000 to $2,000 a week I would have paid myself. Cuando yo comencé, mi respuesta sería pues que me habría pagado de $1,000 a $2,000 cada semana. And the money I earned in the first week was $21. Pero el dinero que ganó la primera semana solamente fueron $21. If I ask the same question now, how much would I have paid myself to build my ASEA business in the past week? The answer would be still the same, $1,000 to $2,000. Si yo me hago esta pregunta ahora mismo, ¿cuánto me pagaría yo a mí mismo por el trabajo hecho mi última semana en ASEA? Seguiría siendo lo mismo, $1,000 a $2,000. I can't put any more hours, so I can't pay myself anymore. I don't think I'm worth any more. Dice que no puedo poner más horas, con lo cual no puedo pagarme más por el trabajo. But the difference is now I get paid over $10,000 a week. Wow. Pero la diferencia es que ahora estoy recibiendo comisiones por encima de $10,000 a la semana. The only investment into building an ASEA business La única inversión en construir el negocio de ASEA is your time. es tu tiempo.
Yeah. You're very busy what you're doing. You're very busy with what you're doing in life and what you have to do in life. Estás muy ocupado con lo que tienes que hacer en la vida y con las demás cosas que haces. You need to spend time with your family. Necesitas pasar tiempo con tu familia. You go to church. Vas a la iglesia. You have your job, your business, and you need your cash flow. Tienes tu trabajo, vas a tu negocio, tienes que tener un flujo de entrada de dinero. Entiendo. But if you spend every waking second of your day outside of what you have to do in life, building your ASEA business, Pero si inviertes cualquier minuto libre fuera de estas actividades diarias en tu negocio de ASEA, you'll look back in 1 or 2 years' time and you won't believe what you have created. en 1 o 2 años no podrás creer todo lo que has creado en ASEA. And there's only one thing that you have to do, Y solo hay una cosa que tienes que hacer. is talk to people. Simplemente habla con la gente. This is the easiest thing I've ever done in my entire life. Esta es la cosa más simple que he hecho en toda mi vida. I have built and sold 20 traditional businesses. He construido o creado y vendido negocios, 20, 30 negocios en mi historia laboral. I have built companies to the size of having over 500 staff. He construido compañías del tamaño de tener más de 500 personas empleadas, Which means I've got a lot of risk and a lot of responsibility that comes with that. con lo que conlleva una gran responsabilidad y un gran riesgo todo esto. I have to train all those staff to make sure they're doing the right thing on the job. Me he tenido que asegurar de entrenar al personal para que hagan el trabajo correctamente. We were very unique because we treated everybody as an individual, not a number. Éramos únicos porque tratábamos al personal como individuos, no como números. And I used to make sure my staff were as successful as they could be in the employment that they had with me. Y me aseguraba de que cada miembro del personal tuviera el éxito que podía alcanzar en ese trabajo específico. And I had to pay them $200,000 a week for wages. Y, a propósito, tenía que ver la forma de conseguir $250,000 para pagarles cada semana el sueldo. Yeah, and what I've learned from my experience Lo que he aprendido de mi experiencia is that this business model is the best business model that I've ever experienced. es que este modelo de negocio es el mejor modelo de negocio que he conocido en toda mi vida. Everything I did in those businesses and all the time that I put in, after I sold them, I stopped making money from them. ¿Ves? After I finished building those businesses to a point where I sold them, after I sold them, I don't make any money from them anymore. De que una vez construí las empresas a un punto y luego los vendí, ya no estoy recibiendo ningún ingreso, ningún dinero por esas empresas que he vendido. Just to reiterate, we have the biggest breakthrough with the biggest business opportunity that I've ever seen. Y para recordarlo, tenemos el mayor descubrimiento a nivel de salud, con lo cual acompaña la mayor oportunidad de negocio. We don't have any risk with a business like this. We don't hold any stock. We don't have any staff. No corremos ningún riesgo con este negocio, no tenemos contratado ningún personal, no tenemos instalaciones. And everything we do in this business, everything we did last year, last month, yesterday, today and tomorrow, we get paid forever. Y todo lo que hacemos en este negocio, lo que hicimos el año pasado, lo que hicimos el mes pasado,
lo que hicimos esta semana, ayer, mañana, vamos a seguir recibiendo comisiones y nos van a seguir pagando por eso. And all we have to do is talk to people. Y todo lo que tenemos que hacer únicamente es hablar con la gente. Yeah. If you're not talking to people, if you're not introducing people, if you're not inviting people, if you're not getting them to presentation, it's not going to happen. Si tú no estás hablando con la gente, si tú no estás invitando a la gente, si no estás introduciendo ASEA a la gente o invitándolos a estas presentaciones, nada va a ocurrir. We've got some fantastic tools here to support everybody. You need to leverage and take advantage of what we're putting on for you to help you build your business. Tenemos muchas herramientas de soporte y apoyo, ¿vale? Pero necesitamos que subas de nivel y lo conozcas para poder usarlo. Like a real business, as this is, you need to make a plan. You need to have targets. You need to have goals. Como un negocio real que es, tienes que tener un plan, tienes que tener unas metas, unos objetivos que alcanzar. Your business dashboard is what you need to be looking at on a regular basis. Tu panel de control dentro de tu área privada es lo que tienes que estar controlando y mirando de una forma regular. Your dashboard in your virtual office doesn't lie. Tu panel de control de tu oficina virtual no miente. When you look at personal enrollments on your dashboard, if you keep seeing zeros every week, you're never going to build your business. Si en tu área privada donde pone el número de asociados personales, cada semana tienes 0, 0, 0, nada va a ocurrir. You should at least see a 1 in there every single week. Mínimo deberías tener 1 cada semana. The most important thing with building this business and the thing that really drives it is 3-way calls. La mejor forma de construir este negocio y la forma más rápida de hacerlo es llamadas a 3. That's you getting somebody that you know to a third party to edify what you are saying to them. Esto quiere decir poner a una persona nueva en contacto con una tercera persona que conoce el producto o el negocio para darle validez. And the first thing you need to do is invite people to a third party to have that conversation. Y lo que tú tienes que hacer es invitar a la gente para tener una conversación a 3 con otra persona que sepa. And the way you invite people is just to say as little as possible and not get into a conversation. La forma de invitar a la gente a estas conversaciones es diciendo lo mínimo posible y no entrando en una conversación acerca del tema. So you can just imagine two mountains. Simplemente imagina 2 montañas. You've got Mount Invitation and Mount Presentation. Imagina la montaña de invitación y la montaña de presentación. And Mondra is standing on Mount Invitation. Mondra está encima de la montaña de invitación. And there's a bridge in between Mount Invitation and Mount Presentation, and it's the bridge of no return. Y hay un puente entre la montaña de invitación y la montaña de presentación, y es un puente de no retorno. And Mondra wants to ring his friend Roberto to tell him about this incredible breakthrough. Y Mondra quiere invitar a su amigo Roberto a conocer este maravilloso descubrimiento. So Mondra is standing on Mount Invitation and he rings Roberto. Así que Mondra está en la montaña de invitación y llama a Roberto. And Mondra says to Roberto, Roberto, I know we haven't spoken for a while, but there's something very important. We'll catch up later. Can you repeat? Mondra says to you,
there is something very important that I need to tell you. Ok, dice, lo que le dice Mondra a Roberto es, hey, sé que no hemos hablado hace mucho, pero tengo algo muy importante que decirte. I know we haven't spoken for a while, but don't worry, we'll talk later about catching up with everything else. Dice, sé que no hemos hablado mucho esto últimamente, pero no te preocupes, ya nos pondremos al día. I've come across a health breakthrough that's helping people with their health challenges. He encontrado un descubrimiento increíble que está ayudando a la gente con sus problemas de salud. They're saying there won't be a bigger breakthrough in our lifetime. Dicen que no va a haber un descubrimiento igual en toda la historia. Roberto, you need to hear about this for the sake of you and your family. Roberto, tú necesitas saber esto por el bien de tu salud y de tu familia. I don't know too much about the science or the breakthrough, but a friend of mine is a world authority. No conozco mucho acerca de la ciencia de esto, pero tengo un amigo que es una autoridad. My friend's name is Danny. He's a very busy man, but I might be able to get him on the phone for about 10 minutes. He can tell you all about it. Mi amigo se llama Dani y está muy ocupado, pero seguro que puedo organizar para que te dedique 10 minutos y te explique de qué se trata esto. But then Roberto says to Mondra, yeah, but what is it? Entonces Roberto le pregunta a Mondra, sí, pero ¿qué es esto? ¿De qué se trata? And Mondra says, it's these things called redox signaling molecules. Y Mondra dice, sí, bueno, es esto que se llama moléculas de señalización Redox. And as soon as he starts this conversation, Mondra goes from Mount Invitation and he walks onto the bridge of no return. Y en el momento en que Mondra empieza esta conversación a explicarle, empieza a andar en el puente de la montaña de invitación a la montaña de presentación, un puente sin retorno. Roberto says, what are redox signaling molecules? Entonces Roberto pregunta, ¿y qué es eso de las moléculas de señalización Redox? And Mondra goes, it's the mitochondria within the cell that produces these redox signaling molecules. Y Mondra dice, son las moléculas que se producen en la mitocondria de la célula. And Mondra takes another 2 steps onto the bridge. Y Mondra está caminando 2 pasos hacia adelante sobre el puente. And then all of a sudden Roberto throws his hands up in the air and says, no, it's too hard, I'm too confused. Y en ese momento Roberto levanta las manos y dice, no, Dios santo, eso es muy complicado, es muy confuso para mí. And Mondra falls off the bridge. Ah! Entonces Mondra se cae del puente. ¡Ah! And he won't get Roberto back. Y no va a tener de vuelta a Roberto. When you're inviting something, you say this much. Cuando invitas a alguien, dices solamente este poco. You never get into a conversation about what this is. Nunca entres en una conversación acerca de qué se trata. You leave it to the third party expert or the world authority. Eso lo dejas al experto, a la tercera persona que es el experto o la autoridad en el área. And the world authority or that expert could be doing a 3-way call with Roberto. Y la forma de contactar con este experto podría ser una llamada a 3 con Roberto. The world authority is a call like this. You bring people onto this call. Y una autoridad es, por ejemplo, este tipo de llamadas, invitando a la gente y trayéndolas aquí. What you have to remember with everybody you speak to, you want to make sure that they get the right information, enough information to get them to presentation. Lo que te tienes que asegurar al hablar con la gente es que tengan suficiente información para que puedan entrar en la presentación. It's your responsibility to do that. Es tu responsabilidad hacer esto. And if you don't do that, if you're giving too much information, if you're saying too much, then you lose them. Y si estás dando demasiada información, si estás entrando en estas conversaciones y los pierdes, The person that you're speaking to might have a family member with a very serious health challenge. la persona con la que estás hablando es posible que tenga un miembro de la familia con un problema de salud muy grave. So when you speak to somebody, you always have to think
of the people that they may know that need this product desperately. Así que cuando hables con la gente para invitarlos, tienes que tener en cuenta que puede tener un miembro de su familia, un amigo que necesite este producto desesperadamente. How many of you do three-way calls? ¿Cuántos de vosotros hacéis llamadas a tres? It's the number one way to build this business. Number one. Es la manera, la forma número uno de construir este negocio. Yeah, so you should be doing them all day, every day. Debes estar haciendo estas llamadas todo el día, todos los días. There shouldn't be any room in your diary, any space, any white space outside of what you have to do in life. No deberías tener ningún hueco vacío en tu agenda, más allá del trabajo que tienes que hacer. No deberías tener nada libre. I think it's very important to have a diary when building this business. I need to work with a diary myself. Creo que es muy importante tener un diario, una agenda, ¿vale? Al construir este negocio, yo trabajo con ella. And you can see in my diary, every 30 minutes I have three-way calls. Y como puedes ver en mi diario, tengo cada 30 minutos, cada media hora tengo una llamada programada, una llamada a tres. If you've got a spare 30 minutes in the day, you should have a three-way call booked in with your upline. Si solamente puedes utilizar 30 minutos al día, deberías preparar y tener coordinadas una llamada a tres con tus patrocinadores. If you have 1 hour spare in your diary, you should be able to do 2 three-way calls in that day. Si puedes invertir 2 horas, 1 hora al día, deberías tener programadas 2 llamadas para ese día. If you have 3 hours spare in your diary, you should be able to do 6 three-way calls in one day. Si puedes utilizar 3 horas al día para construir tu negocio, deberías tener programadas 6 llamadas a 3. If you're not doing this, your business will not build. Si no estás haciendo esto, tu negocio no va a crecer. All of you are leaders on this call. You want to build this business. Todos vosotros sois líderes, los que estáis en esta llamada, y queréis construir el negocio. But what type of leader are you? Pero ¿qué tipo de líder eres tú? Are you the leader that you want to attract? What? Are you the type of leader that you want to attract? Okay. Dice, ¿eres el tipo de líder que quieres atraer? And if you're not, you need to become the leader that you want to attract. Y si no lo eres, tienes que convertirte en el líder que tú quieres atraer. Let's go back to how we look at people in this business as apples. Echemos un vistazo a cómo vemos a la gente en este negocio como manzanas. In this business, there are red apples, there are green apples, and there are rotten apples. En este negocio hay manzanas verdes, manzanas rojas y manzanas podridas. Red apples are the people that say, yes, I'm going to do this. Yes, Roberto, I'm going to do this with or without you. Las manzanas rojas son las personas que dicen, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacerlo contigo o sin ti. And nothing will stop that person from building this business. Y nada va a parar a esa persona para hacer el negocio. But if you've got a red apple in your business, you need to spend 95% of your time with them and work with them very closely. Pero si tienes una manzana roja en tu equipo, es necesario que inviertas el 95% de tu tiempo con esta manzana roja. So these are the people that we're all looking for. Red apples that are ready and ripe. And ready and what? Ready and ripe. Ripe to eat. Ready to eat. Ah, ok. Ripe. Okay. Yeah. Sí, o sea que este tipo de personas son las que buscamos en el negocio, o sea, las personas que están listas y preparadas para hacerlo. You'll come across green apples. Te puedes encontrar con manzanas verdes. Green apples ask a lot of questions. Las manzanas verdes preguntan, o sea, hacen muchas preguntas. Green apples could be procrastinators.
Las manzanas verdes pueden ser procrastinadoras, que dejan las cosas You para don't luego. chase green apples. You don't try and make a green apple a red apple. Dice que no inviertes mucho tiempo, o sea, no intentas convertir una manzana verde en una manzana roja. They need to make that decision in their own time. Ellos tienen que hacer su decisión en su momento determinado. You only spend 5% of your time with green apples. Solo inviertes un 5% de tu tiempo con manzanas verdes. You answer their questions when they call you, Tú les respondes las preguntas cuando te llamen, but you don't chase them. pero tú no vas detrás de ellos. And then you've got the rotten apples. Y luego tenemos las manzanas podridas. That doesn't mean they're rotten people. No quiere decir que sea gente podrida. That just means they say no to absolutely everything in life. Simplemente quiere decir que esta gente le dice que no a cualquier cosa en la vida. You don't even waste your time with rotten apples. Tampoco pierdes el tiempo con este tipo de manzanas podridas. If you do come across these green and rotten apples, Si te cruzas o aparecen en tu camino este tipo de manzanas verdes o podridas, and you do want to turn them around without spending too much time, y quieres convertirlas en manzanas rojas invirtiendo demasiado tiempo, ask them if they have any discomfort or stress in their body, any issues. pregúntale si tienen cualquier problema, cualquier situación física o en el cuerpo. Get them to rub the Renew 28 into the spot they need to 3 times in 5 minutes. Y hazles que utilicen el Renu 28 en la parte que tengan dolorida o el problema físico, lo apliquen 3 veces en 5 minutos. This is the only way you can turn a green apple or a rotten apple around very quickly without wasting too much time. Esta es la única manera en la cual puedes convertir a una manzana podrida o una manzana verde en una manzana roja sin invertir demasiado tiempo. Yeah, so apart from that, let them go. Aparte de eso, si con eso tampoco, pues déjalos ir. People that want to build this business, you need to contact them every single day. La gente que quiere construir el negocio, tienes que contactarlos cada día. As a leader with these people in your business, you need to work with them, you need to encourage with them, and you need to create with them. Como líder del grupo, con esta gente, tú tienes que estar animándolos, estar en contacto con ellos y... What was the third one? The third one? Create. Y creando con ellos. Yeah, so I mean, there's 15 people on this call right now. Hay 15 personas en esta conferencia ahora mismo. And I'm sure all of you know at least 100 people. Y estoy seguro que cada uno de vosotros conocéis por lo menos a 100 personas. There's 1,500 people you can start ringing today. Hay 1.500 personas a las cuales podemos estar contactando hoy mismo. That's you creating it. There's your contacts, but there's also your team's contacts. Esto es lo que significa estar creándolo. O sea, son tus contactos, pero también son los contactos de tu equipo. If you're not picking up the phone all day, every day, it's not going to happen. Si no estás llamando o utilizando el teléfono todo el momento del día, cada día, no va a ocurrir. Upline support is very important in the business, and you guys have the best on the planet in ASEA. Yeah. Así que el soporte de la línea ascendente es lo más importante en este tipo de negocios y vosotros, chicos, tenéis el mejor soporte posible. But at the end of the day, there's only one person that's going to build your business. Pero al final del día, solo hay una persona que va a construir tu negocio. And you know who that is. Y sabes quién es. That's you. Eres tú. So, all of you are always on these calls. You want to build this business. Así que todos vosotros que estáis cada día en las conferencias, queréis crear y construir el negocio.
as your upline, what your upline would need to do is ring you every single morning. Y pues como patrocinadores, como línea ascendente, lo que deben hacer es estar contactando con vosotros cada día. And they need to say to you, Chris, what are you doing with ASEA today? Y deben preguntar, Chris, ¿qué estás haciendo con ASEA hoy? How many calls are you making to invite people to a presentation? ¿Cuántas llamadas estás haciendo para invitar a gente a la presentación? How many three-ways have you booked in with me today? ¿Cuántas llamadas a 3 has programado para hacer conmigo hoy? This is just normal standard activity outside of everything else. Esto es una actividad estándar más allá de cualquier otra cosa que se haga. This is the basic daily activity that you need to be taking every day. Esta es la acción básica, la actividad básica que tienes que hacer cada día para construir el negocio. This is the activity you need to take and do outside what you have to do in life. Esta es la actividad que tienes que hacer más allá de todo lo que tengas que hacer en la vida, el día a día. But make sure what you're doing is productive activity. Pero asegúrate de que lo que haces es una actividad productiva. You can be busy building an ASEA business, or you can be productive building an ASEA business. Puedes estar ocupado construyendo un negocio de ASEA o puedes ser productivo construyendo un negocio de ASEA. Right now we're being productive. You're learning how to do it. Ahora mismo estamos siendo productivos porque estamos aprendiendo cómo hacerlo. If I go back to my traditional business and I didn't tell my staff what to do, they wouldn't know what to do and they wouldn't last on the job. Si volviera a mi negocio, a mis negocios anteriores, y yo no les dijera a mis empleados lo que tenían que hacer o lo que necesitaban hacer, simplemente no lo harían. So now you're starting to get an idea of what it takes to build a business like this. Así que ahora tú estás empezando a hacerte una idea de lo que se necesita para construir un negocio así. You go and build it like it is a job and like you are getting paid. Así que lo puedes construir como que es un negocio que se te va a pagar por ello. And if you're not doing your job, you're just going to have to sack yourself. Y si no estás haciendo tu trabajo, te vas a tener que despedir a ti mismo. You have to treat this like a very serious business, and I can tell you it will be the most worthwhile thing you have ever done in your entire life. Y te digo que tienes que tratar esto como un negocio serio, una actividad seria de trabajo, y no te vas a arrepentir del producto, del resultado. So go back into your contact lists. Let's start fresh. Así que vamos de vuelta a tu lista de contactos. Empecemos de nuevo. Call the people that you've brought in the business, and if they're not active on autoship, reactivate them. Llama a la gente que has patrocinado, o sea, que has metido en el negocio, pero que no están activos en el autoenvío, y haz que se activen en el autoenvío. Talk to everybody in your business about a contact list so you can work with them. Habla con todas las personas de tu equipo para que hagan una lista de contactos y se pueda trabajar con ellos. These are the steps and actions that you need to take as leaders. Estas son las acciones y pasos que tenéis que tomar vosotros como líderes. This business likes a lot of speed at the beginning, building it very fast, all out massive action. Este negocio funciona muy bien, o sea, se tiene que hacer con mucha velocidad, mucha rapidez, sobre todo al principio, una acción rápida, masiva. How long have we been doing these calls now? ¿Durante cuánto tiempo llevamos haciendo estas conferencias ahora? Month and a half. About a month and a half. So the English calls have grown, the Mandarin calls have grown, but the Spanish calls haven't grown. Dice, llevamos como mes y medio, dice, las llamadas de inglés están creciendo, las llamadas de mandarín están creciendo, pero las llamadas de español no están creciendo.
There were some of you that said you want me to do a presentation in your city. Alguno de vosotros me habéis dicho que quiere que yo haga una presentación física en vuestra ciudad. I've got October penciled into my diary to come to Spain. Tengo octubre marcada en mi agenda para visitar España. But I really have to be confident of you putting a lot of people in a room before I come. Pero realmente tengo que estar seguro de que vais a meter a mucha gente en una sala antes de que vaya. These calls were going to be an indication of how things were going to go over the last 6 weeks and the next 2 months. Y estas llamadas va a ser un buen indicador de cómo puede ir, ¿vale? De cómo está yendo las últimas 6 semanas y cómo puede ir los próximos meses. Keep in mind this is a tough love call. Ten en cuenta que esta es una llamada, es una conferencia de amor duro. What I've seen in the last 6 weeks hasn't been impressive. Lo que he visto en las últimas 6 semanas no es impresionante. As I'm here to support you to build your business, with what I've achieved now, with the money that I make, that doesn't satisfy me. Yo estoy aquí para ayudaros y apoyaros en todo, pero lo que estoy viendo aquí en estas 6 semanas no me compensa, básicamente. The only thing that satisfies me now is seeing other people being successful. Lo que me satisface es ver a otra gente tener éxito. The bigger your business, the higher your rank, the more money that you make. Cuanto más grande sea tu negocio, cuanto más alto rango tengas, cuanto más dinero ganes, is a direct reflection of the amount of people that you have helped. es un reflejo directo de la cantidad de gente que has ayudado. And coming from where I came from with not having my health and nearly losing my life, Viniendo de donde vengo, de no tener mi salud y prácticamente casi perder la vida, I'm very passionate about helping you to help as many people as possible. tengo mucha pasión para ayudarte a ti a que ayudes a otra gente a construir este negocio. But you have to act, you have to open your mouth. Pero tienes que actuar, tienes que abrir la boca. I don't want to overwhelm you with more information because we've gone through the basics. We've gone through the basics of what you need to do every day. Can you repeat the first part? I don't want to overwhelm you with any more information about how to build this business. Porque no quiero abrumarte con más información acerca de cómo construir el negocio, ya que hemos visto las bases, las acciones necesarias diarias. You now know the basics of what you need to do to build this business. Conoces las bases, los básicos para construir este negocio. Invite, presentation, plug into these calls, get information. Invitar a presentaciones, hacer que la gente se conecte a estas llamadas, tener información. Okay, let's have some hardcore questions and answers. Ok, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta difícil o alguna cosa. Yeah, come on, bring it on. No words. Yo tengo ahí, mira, a ver, mira, yo os voy a dar, digamos, un ejemplo, ¿vale? Mm-hmm. He's gonna give an example. Un ejemplo realmente, ¿sabes? Mira, que es, por un lado, si yo, por ejemplo, haría estas cosas de forma diaria, nunca jamás sería capaz de invitar una persona a esta sala de videoconferencias. ¿Cómo? ¿Que no sería? Si yo haría lo que hice hoy con una amiga mía, nunca capaz sería invitar una persona a una sala de videoconferencias. Okay, he's saying that if he would do what he has done today with a friend to invite to a conference, he will never be able to invite anybody. A ver, entonces mira, hoy tenía 2 personas. Una persona no sabía nada de nada. Okay. Y la otra, que es mi amiga... Un segundo.
So today he had two people. One of them didn't know anything about that. ¿Y la otra? Sí. Y otra persona sabía de qué se trata, es una amiga mía. Resultado que me manda por WhatsApp información que mira, hoy estaba sanísima, contenta y muy feliz y de repente está enferma con dolor de cabeza y no puede acudir a esta presentación. And the second one that already knew some information via WhatsApp and everything, is a friend of him. She was fine, and all of a sudden she had a headache and that, and she cannot be on the call. Pero le informé un poquito, pero era suficiente para fastidiar digamos, mi negocio, porque se llama perder tiempo al máximo a la gente informando de qué se trata. Con pocas palabras, fastidié, digamos, una persona que podría asistir hoy. Like he's realizing that he messed up the invitation, like trying to explain some about the product and the business. Yeah. Y claro, entonces yo tengo muchísima experiencia en llamadas de 3, claro, porque está trabajando con TalkFusion. Yeah, so he's very experienced with freewheel calls because he has been working in the past. Y claro, eso quiere decir que cuando hablamos con la gente, por favor, que será el mejor amigo, sea quien sea, nunca digamos de qué se trata. So that when we talk with people to invite them, we don't have to tell them or to explain about what is this. Sí. Yeah. Always edify the third party, the expert, the world authority. Siempre idealiza a la tercera persona como el experto, la autoridad. Even with my knowledge, I only say this much and act dumb and get it to a third party, somebody else, as quickly as I can, because the person I'm talking to knows me too well. Incluso con mi experiencia, cuando cuando hablo con una persona nueva, aunque es con una persona que conozco, le digo poquito y entonces lo paso a una tercera persona porque el contacto me conoce durante tiempo. And people that you know too well will either trust you and not believe you, or believe you and not trust you. Porque la gente que te conoce realmente puede que te crea, pero no confíe en ti, o puede que confíe en ti, pero no te crea. They know you, Chris. They know you as they know you. They don't know you as this person who is now this scientist that knows all about redox cyclic molecules, or this expert. Dice que a ti, Chris, pues esta gente te conoce como eres, y como Chris, pero no te conoce o no conoce a un experto o un científico, un especialista de estas moléculas. Claro, yo tengo muy claro este tema, yo tengo tan claro que no puede ser más claro. Y claro, entonces claro, es otra persona no sabe nada y, claro, y está muy curiosa y ahora mismo me he preguntado qué es esto, porque no llegó a tiempo, según ella sabe, a casa. Mm-hmm. Yeah, so he's very clear about that, and then he has another person that is asking about what is this, that he couldn't make it to be on the call. Yeah, you're going to get people, that make excuses like my grandmother died and my cat is sick and, or my dog swallowed a fur ball. Dice que vamos a tener excusas como que mi abuela se ha muerto, mi gato está enfermo o mi perro se ha atragantado. You have to sort through, Chris, you have to sort through people very quickly and determine whether they're a red apple, a green apple, or rotten apple. Dice que tú tienes que identificar rápidamente qué tipo de persona es la que tienes delante, si es una manzana roja, una manzana verde o una manzana podrida. A esta parte tengo muy clarísima. Roberto, una pregunta, tengo una duda en este caso. Vamos a ver. Yo cuando trabajaba con TalkFusion, nosotros hacíamos llamadas a 3 siempre después de la presentación. ¿Aquí cómo está la cosa?
He's asking that in Talk Fusion that he was working before, they always were doing three-way calls right after the presentation. So he's asking how it works here now. Yeah, I mean, inviting people to a three-way call or a Zoom call like this is exactly the same. Dice que realmente invitar a una persona a una llamada a tres o a una conferencia como esta es prácticamente lo mismo. When I started this business, I was doing probably between 10 and 20 three-way calls a day for my team. Así que cuando comencé este negocio estuve haciendo de 10 a 20 llamadas a 3 diarias para mi equipo. Is Chris a personal of yours? Es not my Yeah, is it directly, Chris? it's Right. from María Ángeles. Okay, so in this situation, Roberto as a leader or Chris with his team or whatever, you always reach down to your team. You know who wants to build this business and you reach out to them to do three ways with them and support everybody that you can in your whole business when you start. Everybody that you physically can support. Así que en este punto, nosotros como líderes, a mí en este caso, o vosotros, conocemos la gente que realmente quiere trabajar en negocio, quiere hacer el producto, quiere hacer el negocio, entonces tenemos que estar en contacto con ellos o ofrecerles apoyo y soporte y estar con ellos. So all of you should have at least two three-way calls for Roberto each day. Así que todos deberíais tener 2 o 3 llamadas con Roberto, conmigo, cada día para aumentar el negocio. Perdón, Dan. Roberto, pero hay una sugerencia, mira, porque mira, aquí tenemos abierto un grupo, ¿sabes? Grupo ASEA España, pero este grupo está en WhatsApp. Y claro, aquí en España veo que la gente, claro, no tiene Skype. Skype no usamos para nada, entonces llamada 3 me parece que no se puede hacer con el WhatsApp. Sería abrir, digamos, grupo en Skype, ASEA España, por ejemplo, España, para poder a la gente acostumbrar a trabajar con este medio, porque si no tenemos Skype, llamadas a 3 no existen, me parece. Es buena idea. Es buena idea. He has the suggestion that we have the group in WhatsApp, but we cannot do three-way calls via WhatsApp, so he's originating to have a Skype group, so then we can all be familiar with Skype, and we also can do three-way calls via Skype. Yeah, I mean, if you Skype's an old platform now. This is the Zoom's the new platform. If everybody can train everybody in Zoom, it's pretty easy. That would be the better way to go. Dice que Skype realmente es un poquito más antiguo, Zoom, este programa que estamos usando, es bastante más moderno, y que si pudiéramos acostumbrar a todos a utilizar Zoom, sería mucho más fácil. Yeah. Okay. Good. With three-way calls, so if you were my upline, Roberto, just as an example. Dice, va a poner un ejemplo, dice que si yo, Roberto, soy su patrocinador, we would talk first thing in the morning, and or I'd even text you and say, Roberto, can you do a three-way at 11 a.m. and 12 p.m.? Dice que él durante a primera hora hablaríamos o me enviaría un mensaje diciendo, Roberto, ¿podemos hacer una llamada a 3 a las 11 y a las 12:30? Yeah, because I've already organized for people to talk to you as the expert. Porque ya tengo coordinadas a 2 personas para que hablen contigo como experto. If you have the room in your diary for me, Roberto, to do the three-way calls, you would put in half an hour call. You'll block half an hour. Si tienes espacio libre en tu agenda, por favor, resérvame esa media hora para hacer esta llamada a 3. If you can't do 11 a.m., you come back to me with 2 alternative times, and then I would go back to the person, then come back to you to put them in that time. Si a las 11 no te es posible porque ya lo tienes ocupado, dime dos horarios en los cuales podemos hacerla. Entonces yo contacto con las personas interesadas y luego te confirmo cuál ha sido la hora. Yeah, so your diary is full with three-way calls every 30 minutes, and
anybody in your team that's doing it for their team, same thing, full of three-way calls every 30 minutes. De forma que mi agenda está cubierta cada 30 minutos para hacer llamadas a 3, ¿vale? Y de la misma forma la gente del equipo va llenando sus agendas para hacer llamadas a 3. And in every situation, you need to keep your posture from invitation or even if you're the expert. En cada situación tienes que mantener tu postura, tu posición, ¿vale? Ya sea como invitando o como presentando. You need to have the belief in what this is. And if you don't have the belief, you need to get the belief. Tienes que tener tienes que creer en lo que es este producto y si no tienes el convencimiento o no crees en él, tienes que conseguirlo. If you have the belief, then you'll be able to talk with conviction and keep that posture that you need. Si crees en el producto, en lo que tienes, puedes mantener tu postura y puedes hablar con convicción. Your conversion rate will increase from 2, 3, 4, 5 to 7, 8, 9 as time goes on with experience. Con el tiempo y la experiencia, tu porcentaje de conversión va a subir de 2 a 3, 4 a 7, 8, 20, 10, lo que sea. Out of 10. Yeah, más allá de 10. Yeah. So, no white spaces in your diary. Así que no hay que tener ningún espacio en blanco en tu agenda. Carmen, hola. Hola, Carmen. Hola. Pues yo es que quería decir, por ejemplo, aquí lo veo muy interesante para invitar en el grupo. La cosa es cómo poder decir a la gente, llevarla ahí. Estaba pensando ahora, digo, a lo mejor te gustaría, no sé, como... Nos lo ha dicho antes, Carmen. Déjame traducirle. So she says that it's very interesting to bring people here in the calls, but how to do that? Like how to invite them? You just there's two examples of like two. You're going to talk to somebody who hasn't got their health, or you're going to talk to somebody for the business. Dice, hay dos formas principales, o sea, vas a hablar con alguien que lo vas a enfocar por el tema de salud, o vas a hablar con alguien que lo vas a enfocar por el tema de negocio. So I'm going to ring my friend Carmen. Así que voy a llamar a mi amiga Carmen. And the reason I'm ringing Carmen is I know that she's got a health challenge. Y la razón de que la estoy llamando es porque sé que tiene un problema de salud. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Okay. Sí, Talk to me. This is a real role play. Es un ejemplo, es una demostración contigo, Carmen, así que respóndele. Vale. Ok, pues sí, que me duelen mucho los pies. Espera un segundo, Carmen. Él te acaba de decir hola, Carmen. Hola, Dan. Hi, Dan. Hey, Carmen. How are you? I've come across a health breakthrough that's helping people with their health challenges. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Mira, acabo de encontrar algo, un descubrimiento importante que está ayudando a la gente con su problema de salud. They're saying that this breakthrough is the biggest breakthrough in health that we will ever see. Dicen que este descubrimiento es el mayor descubrimiento en la historia a nivel de salud. I thought of you, Carmen, and I'm calling you because it's very important that you have this information for you and your family. Te estoy llamando porque considero que es muy importante que debes tener esta información para ti y para tu familia. I don't know too much about the science or the breakthrough, but I've heard some incredible things with people and their health returning. No conozco mucho acerca de la ciencia de todo esto, pero what was the second part? I've heard some incredible things with people, their health coming back. Pero he escuchado cosas increíbles de gente que lo está utilizando y los beneficios que está teniendo. A friend of mine is a world authority on the subject. I might be able to get him on a phone call with you for about 10 minutes to explain this breakthrough.
Tengo un amigo que es una autoridad mundial en este tema y voy a organizar una llamada de 10 minutos para que te puedas ayudar y explicar esto. Or the other option there is, O la otra opción es, my friend is on a Zoom call, which I can set you up on a Zoom call 9 p.m. on Wednesday night. o la segunda opción es, mi amigo va a hacer, el experto va a hacer una llamada por Zoom, ¿vale? Entonces te voy a ayudar a preparar el programa de Zoom para que puedas estar el martes a las 9. I really know I really know that you need to hear about this. Realmente sé que tienes que conocer acerca de este producto. It's not going to hurt you to listen, and it's not going to cost you anything. No te va a perjudicar escuchar esto y no te va a costar nada. Can you get on a call to listen about this information? ¿Puedes estar en la conferencia para escuchar esta información? And then just make sure they get on there by making sure you manage them and give them the information and prompting them and texting them and calling them to get on to the call. Y entonces asegúrate de que realmente están en la conferencia, mandándoles información de cómo hacerlo, enviándoles mensajes, avisándoles de que va a comenzar, etc. Now that is the hard part. The easy part is 9 out of 10 people will come on board if they get on this call or get to a third party. What? I said that the hard part's already been done. The easy part is once they get to the call, 9 out of 10 people will get involved. Dice que realmente esa es la parte difícil, ¿vale? Porque luego 9 de cada 10 personas que vengan a estas conferencias van a involucrarse en el negocio o el producto. Leonor, hola. Hola, Leonor. Hola. Hi, hang on, we'll just take her off. Unmute, okay. Yeah. Leonor, I know that you're busy, but I have come across an incredible opportunity. Hola, Leonor. Sé que estás muy ocupada, pero acabo de encontrar una oportunidad increíble. It's been created by the biggest breakthrough in health that we'll ever come across. Está basada en el mayor descubrimiento de salud que jamás se ha inventado. If I can show you a way to generate an additional income without taking time out of your busy schedule, would you be interested? Si te proporcionara una forma de obtener un ingreso adicional sin necesidad de sacarte de tu tiempo, ¿estarías interesada? Sí. Yeah. How easy was that? Qué fácil fue eso. ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Cómo tendría que hacerlo? What is it about? Or how I should do it? So you can jump on a call with a friend of mine. It'll only take about 10 minutes. Dice, ¿puedes disponer de 10 minutos para hacer una llamada con un amigo mío? He is a world authority on the breakthrough and on the opportunity. Él es una autoridad en este descubrimiento y en esta oportunidad. So rather than have a conversation now, you'll hear it from an expert. Así que más que descubrirlo ahora en una conversación, lo vamos a conocer de este experto. And all you need to do is pass over your contacts and we just go through the same process. Y todo lo que tienes que hacer es pasarnos la lista de contactos y nosotros haremos el proceso. Una cosa, cuando hace la presentación de negocio, ¿solamente habla de la salud o también de lo que puede ganar? ¿Qué porcentaje de tiempo le dedica a cada cosa? Si alguien tiene interés en el negocio, por ejemplo, en España, sí. Yeah. Okay. So when you do the presentation, how much time do you spend with the product and the
the breakthrough and how much with the business and what the people can get from it? Yeah, first you start with your story or my story. All of you have heard how I start the presentation on this call. Dice, lo primero que empiezas es con tu historia, ¿vale? O con la historia de Dan, que todos hemos conocido en estas presentaciones. Yeah, and this is the expert going through this. This isn't you going through this. Y esto es el experto que va a través de esta historia, no tú. Don't forget, you're only saying a little bit to get them to the expert. Recuerda que estás diciendo solamente muy poquito para traer a la persona hasta el experto. And you've got a pretty good expert, Lynn, or you've got Dr. Gary Samuelson. Y tú tienes muy buen experto, Leonor, porque tienes al Dr. Samuelson. Yeah. So you just need to get people to him. Así que simplemente Dr. necesitas... Samuelson is a very good scientific, but not as a salesman. No, you're right. You're absolutely correct. How close are you to Dr. Gary Samuelson? ¿Qué cerca estás del Dr. Samuelson? I'm near of him. I'm friend of him. And Iris, yes? And Iris, what is Iris? His wife. Iris. Iris too also. I can connect with her just like a friend. She's a friend. Fantastic. I want this. Good. Because you need to give them some advice. Dice que ella viene de la línea del Dr. Samuelson y está preguntando a Dan qué tipo de relación tienen. Entonces, básicamente son como amigos, Leonor y Dr. Samuelson y Iris. Entonces dice que Iris tiene que darle algún consejo a ellos. Yeah, so they need to have somebody that's an expert in building the business to support them with building their business. Yes, Dice que they know the business in the United States, but they don't know anything about Spain, you know? Yeah, no, I'm talking about South America. They're doing presentations in South America. Yes, they are working in South America. Yeah, and I have offered my services to help them build their business, but they think they can do it themselves. Yeah. Anyway, that's another story. So I understand where you're coming from. So what you have to do, Leonor, is go above them to people that are experts in building the business. Lo que tienes que hacer, Leonor, en este punto es ir por encima de ellos hasta gente que sean expertos en construir el negocio. Yeah, because you can understand. To do a joint venture with Roberto, because I think Roberto, the day I saw him, I could connect with him, and I said, I like the energy of this boy. I won't connect with him, just because I feel that he's interesting, seriously interesting, like me, Yeah. This Roberto? Roberto. ¿Puedes decirlo en español tú directamente? Disculpa, que yo cuando te vi en la conferencia con Samuelson el otro día, pensé que eres una persona seria haciendo el trabajo y quería conectar contigo porque podemos ayudarnos ambos, ¿no? Como para construirlo, porque aquí no hay nada hecho, ¿no? Claro. Si te parece, vamos. Sí, por supuesto. Yeah, por ejemplo, yo tuve experiencia hace como 10 años en un multinivel de Pre-América, City Soluciones, y gané en Atlanta varias veces el producto, o sea, el negocio de España de mayor calidad de negocio, ¿vale? En el Dome de Atlanta. Entonces, estoy acostumbrada a trabajar con equipos, con gente. Lo que pasa que con ASEA, tengo que llamar continuamente a Salt Lake City. Están como un poco colgados los ciudadanos, perdona, las señoras que me contestan de atención al cliente contestan una cosa y no sabe nada de lo que pasa en España. Es un poco simpático, pero no están las ideas claras en ese sentido. So basically, she's saying that 10 years ago she was working in a network, and then she was very successful and won the awards in Spain. But with ASEA, she's having a bit of confusion and problems. It's nothing really set up.
Yeah, the best thing, Lenore, is just we're all in the same family, regardless of whose business that you're in or anybody's in. Dice que lo importante que hay que tener en cuenta es que todos estamos en la misma familia, independientemente de en qué línea estemos unos de otros. We help and support everybody with these calls that we do. Nosotros ayudamos y apoyamos a cualquier persona con estas llamadas que estamos haciendo. So just bring your whole team onto these calls. Así que trae a todo tu equipo a estas llamadas. Yeah. One thing that will be a Muchas challenge. gracias. Yeah. Yeah. One thing that will be a challenge Algo que puede ser un reto, as Roberto is getting busy, his personal time will be very difficult because you're not in his business. que conforme yo, Roberto, me vaya viendo ocupado, pues podré dedicarte menos tiempo o poco tiempo, ya que no estás dentro de mi equipo directo. So just bring everybody onto the calls and to the events that I will hopefully be doing in Spain. Así que simplemente aprovecha estas llamadas para atraer a la gente y aprovecha los eventos presenciales que ojalá él haga en España. You will do. That's it. That's right. That's good. Yeah. Sí, bueno, Samuelson va a venir va a tratar de venir en octubre y si no en noviembre también. Quiere venir a hacer presentaciones científicas de cómo funciona ASEA, ¿vale? Yeah, so Samuelson wants to come. He's going to be in October, but if not in November, to do also presentations. Yeah, but I totally understand where Lenore's coming from because, you know, he's the man, but it's all about the science. There's no business side. Sí, No. dice que sabe de dónde viene Leonor, que o sea, Samuelson es el hombre, pero que es todo acerca de la ciencia, pero no tiene el dato, conocimiento acerca del negocio. Yeah, and to be honest, Lenore, what we have learnt in this business in the past 6 months Y lo que hemos aprendido de este negocio en los últimos 6 meses is not to say too much about the science or talk about the products too much because it just confuses people. es que no hablar demasiado acerca de la ciencia o no explicar demasiado acerca de los productos de manera científica porque confunde mucho a la gente. So we have worked very, very hard to come across a very balanced presentation where people are totally clear on what this is all about. Así que nos ha costado un tiempo, un trabajo de más encontrar una presentación que sea simple, clara y equilibrada para que la gente lo entienda bien. Sí, me gustaría que, por ejemplo, Roberto me hiciera la presentación que él hace para yo recibirla. En algún momento yo quedar con él cuando le diga a Roberto. Próximo martes la haré. Muy bien. She's asking, she wants to have a presentation from me, and I'm telling her that next week. Martes a las 9. Yeah. De la noche, ¿no? Sí. We've got to remind everybody that the calls are changing next week too. Sí, que vamos a recordar que las llamadas las vamos a cambiar el horario, ¿vale? El martes van a ser a las 9 de la noche, ¿vale? Y los jueves a las 10 de la noche, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar para ya ir invitando a toda la gente a un horario más adecuado, así que podamos demostrarle a Dan que nos merecemos que venga aquí a España. Sí, iba a decir algo, esto me ha ido. Iba a decir algo y se me ha ido la idea. No, por favor. Sí. Mientras Leonora está pensando, Roberto, tengo una pregunta, ¿vale? Por ejemplo, esto es, claro, el tema ya más comercial, venta. Una persona, porque yo tengo unos amigos, ¿vale? Que tienen unos amigos conocidos, que esta gente tiene más de 60 años por ahí, y internet y estas cosas no son para ellos, digamos, no son amigos, son más enemigos. Sí. Entonces, en este caso, ¿cómo, digamos, se recomienda a vender este producto? Porque yo sé que ellos van a andar, ellos es como simplemente como minoristas, como gente que va a comprar producto extra. Okay, so he's asking about
He has a couple of friends that they are about 60, something like that, and are not used to internet and anything like that. But they could be good customers. So how do you involve this? Yeah, we normally look after their back office ourselves. We help them to do the registrations, to do the ordering, set it all up. Hopefully can train them, but if not, that's how we normally support them. We do it for them. Sí, básicamente les ayudamos, nosotros les ayudamos a hacer la registración, el back office, intentamos enseñarles, si es suerte bien, y si no, pues bueno, estamos ahí para hacerlo nosotros por ellos. Ellos no van a entrar en este tema, ellos solamente serán como clientes minoristas, entonces el contacto para la venta, pues será una venta, ellos no harán nada de esas cosas, ni entienden ni nada de esas cosas. Pues entonces tú les haces el registro y que tengan su pedido mensual o lo que quieran pedir. El contacto para venderlo como que entonces yo voy y te voy a hablar con ellos, a casa de ellos, oye, llamar por teléfono, tal como Dan explicaba las cosas y venderlo y está, porque aquí no habrá ningún internet promedio, nada de estas cosas. Claro, no, he's asking about how to do the calls and all that if they don't use internet, so maybe be there and have a cell phone call. I mean, three-way calls are easy with anybody. On as long as they've got one of these, you can have up to 10 people on a call on one of these phones. Sí, dice que una llamada a 3 con cualquier teléfono de ya un smartphone se pueden hacer llamadas incluso hasta 10 personas en la misma llamada, o sea que no necesita tampoco internet ni cosas raras. Yeah, we don't have to physically be with people anymore to build this business. We need to do it sometimes because of social interaction and hearing testimonials from other people. O sea que tampoco necesitas estar físicamente en contacto con nadie, ¿vale? Dice, lo hacemos de vez en cuando porque es necesario un poquito para socializar y los testimonios y demás, pero... Yeah, so I know I've had a lot of calls with older people or people that can't do three-way calls, but what I do is when I ring them, they give me the number, I put the number in, and then I call the person in and then say that we're on the call. They introduce me to that person. Dice que ha hecho muchas llamadas de este tipo con gente mayor que no entiende estas cosas, entonces lo único que hace es la persona mayor le da el teléfono a Dan, ¿vale? Y él guarda su teléfono, le llama y entonces añade a una tercera persona que entonces le introduce y ya empieza la conversación a 3. Exacto, yo iba a decir algo de esto, que lo puede usar precisamente para que si es mayor conocerá a mucha gente que necesita el producto, entonces te los puede presentar y tú hacerle la venta realmente del producto. Yeah, so she's saying that if the person is old or is a bit old, then might know many people that really needs the product, and then can help you to have more clients or more people in the business. Yeah, as they get on the product, they get younger, and then they understand how to use technology. Dice que conforme van usando el producto, entonces van volviéndose más jóvenes y entonces son capaces de entender y utilizar la tecnología otra vez. Muy bueno. Pues, entonces, muy bien, muy bien. Uh-huh. Sí, iba a decir que lo que sí tengo es una colección de cientos de testimonios de personas que el doctor Samuelson en sus charlas, personas y testimonios de todo el mundo que parecen increíbles. Por ejemplo, un señor que venía con metralla de la guerra y gracias a ASEA salía la metralla de la cara y quemaba la sábana por la noche cada vez que tomaba el ASEA. Bueno, son cosas que parecen de ciencia ficción, pero son realidad, ¿no? Wow. ASEA puede ayudar a cualquier cosa. ¿Entiendes? Por ejemplo, está ayudando ahora mismo a varias personas en Málaga que son bipolares, que tienen depresión y adicciones en droga. Wow. Es algo impresionante. Toman déjame traducir un poquito. So basically, sorry. Basically, she's saying that she has like thousands of testimonials because of
Dr. Samuelson conferences around the world, and many from military war that have something inside the body, they are sparing it, and then even burning the sheets of the bed. And they are also working now in Málaga. ¿Ves? Sí, Sí. personas que son bipolares o tienen problemas de depresión o adicciones de droga. So they are working in Málaga with people that are bipolar and with depressions or drug addicts. Toman ASEA 5 minutos antes que alimentos especializados para el cerebro, de manera que se equilibran en muy poco tiempo, sí, sin tomar medicamentos. Es impresionante. So they are taking ASEA 5 minutes earlier to take specialist food. Vitaminas, nutrientes, and vitamins vitaminas for the brain. So minerales para... Sí. So they don't need Como any other medication. Sí. Fantastic. That's what it's all about. De eso se trata todo. Mm. Yeah. I mean, there's some... The stories are there. They keep being created. Miracles happening all day. Historias como estas pasan todos los días. Cada día aparecen nuevos milagros. There was a lady and her husband had his prostate taken out. What? His prostate taken out. Que dice prostate operation. Yeah, que dice que hay un señor que con su mujer que a él le han operado de la próstata, se le ha quitado la próstata. And he went home and he was working too hard and he started hemorrhaging. Y volvió a casa, empezó a trabajar, pero estaba trabajando muy duro, entonces empezó a orinarse. And they went into hospital and they had a tube into his bladder and the blood was red coming through the tube from his bladder because the prostate was hemorrhaging, bleeding. No, I didn't get that. He was in hospital. Sí. And they had a tube going into his bladder. What is bladder? His bladder, where his urine, where when he goes to the toilet, his bladder. María Luisa, ¿me puedes echar una mano? No está. Okay. No. Bueno. Where your wee-wee comes from, your bladder. Okay. Your urine. Your urine. Es que no me sale la palabra, estaba pensando. When you go to the toilet. Okay. Vale, o sea, que de anus. No. Cuando haces el pipí. Vale. Pipí. Vale. Bueno, pues básicamente que le habían operado, entonces le pusieron una sonda por la vía urinaria. Sí. Yes, it's blood being drained out of the bladder, and she gave him 1 cup. Okay. 1 hour, she saw it go from red to clear. Oh, wow. Vale. Entonces, que básicamente que estaba saliendo sangre por la orina, ¿vale? Entonces, en 1 hora le dieron ASEA, 1 cup. 1 cup. Una copa de ASEA, y 1 hora después, donde ya se había completamente manejado, no salía sangre por la orina. Wow. Yeah, so many stories. I mean, we know what we have our hands on. It's just a matter of getting it to the world as quickly as we can. Dice que son muchísimas historias, dice que sabemos lo que tenemos en las manos, ¿vale? Lo único es darlo a conocer lo más rápido posible a la gente. Maurizio, just go back to you. What? Especially the doctors, they all say, I have to talk to my doctor. Yeah. Que todo lo primero que dicen es, tengo que hablar con mi médico. Sí. That's cool. So, everybody knows that I'm going to be traveling for the next 6 months. Todo el mundo sabe que voy a estar viajando durante los próximos 6 meses. So, with or without me, these calls need to happen every week. Así que conmigo o sin mí, estas llamadas tienen que estar ocurriendo cada semana.
I'm going to get onto as many as I can while I'm traveling, but sometimes it's going to be difficult with the presentations I'm doing and everything that I'm doing. Dice que voy a intentar estar presente en la mayor cantidad de conferencias posibles, pero va a ser un poco difícil compaginándolo con todo lo que voy a hacer. The next 2 weeks will be leisure time, so you won't see me. What? The next 2 weeks will be leisure time. Leisure. Uh-huh. So, Okay. so I won't be on the next 2 weeks. Dice que en las Descanso total. las dos próximas semanas va a ser de placer, así que no le vamos a ver. I get to Washington, D.C. on the 10th of July, and I'm doing presentations there all week. Dice que va a reanudar julio en Washington, D.C. y va a estar haciendo presentaciones toda la semana. Yeah, so you'll have those dates for the events, and anybody you know in Washington, D.C., get them to the events. Que nos va a facilitar las fechas y los datos para que cualquier persona que conozcamos en Washington le podamos invitar. From the 16th of July to the 31st of August. ¿Son 16? Yeah, 16th of July to the 31st of August. Desde el 17 de julio al 31 de agosto. I've booked accommodation in Clearwater, Florida. Él va a estar en Clearwater, Florida, Estados Unidos. Yeah, so we're using Clearwater as a base to travel to Central and South America. Y va a estar utilizando Clearwater como base para ir viajando a Centro y Sudamérica. So I'll be working there very close with Maurizio and the team. Así que va a estar trabajando muy directamente allí con Mauricio y el equipo. Yeah. And then September, not 100% sure, but you know, at the end of the month is the International Convention in September in Salt Lake City. Entonces en septiembre, todavía no lo tiene muy claro, pero a final de septiembre es la Convención Internacional de ASEA. Yeah, and then after the convention, I need to find out, I need to work out where I'm going to be in October. Y, of course, Spain. dice que en octubre, dice que tiene que mirar y tiene que ver dónde va a estar en octubre. Dice que obviamente tiene que estar aquí en España. At the moment in pencil in my diary, I've got Valencia, Madrid and Barcelona. Ok, dice que de momento tiene escrito en su agenda en lápiz, que se puede borrar, pues Valencia, Madrid y Barcelona. And I'm very disappointed because Mallorca isn't on the call. Y pues está muy triste porque Mallorca no está en la llamada. Antonio, where is he? I don't know where is Antonio. Lenore, you're going to say something. I can tell you under you're bursting to say something. Leonor dice que quieres decir algo. Malaga is a very nice place to come also. It's a very nice place. It's one of the 10 best places in the world to live. Malaga. Actually, okay? I suggest to visit us. You know? Okay. I will try. Sí. I will invite Roberto. Roberto, you are living in Barcelona? Madrid. Madrid. Okay. Sí. I will invite you to Malaga. We can, you know, in this. We can see. Dan, ¿cuándo vas a estar en Colombia? When are you going to be in Colombia, Dan? Colombia is going to be around the 16th, 17th, 18th, 19th of July. Ahora en julio. Sí, del 17, 18, 19 de julio. ¿Y ya sabe dónde va a estar? ¿En las ciudades o todavía no? Do you know exactly the cities and all the details? Yeah, I think we're going to start in Medellín. What? Medellín. Va a empezar en Medellín. En Cali. Después Cali Bogotá. Y después Bogotá. Vale. Y 16, 17 y 18. So 16th, 17th and 18th? 18th, 19th, somewhere there, yes. Yeah, we'll get the exact dates within 1 week.
En una semana tendremos las fechas exactas, pero de en torno al 16 al 19, pues estará. Vale, perfecto, gracias. Good. Yeah. So, I mean, Roberto, just as far as the format of the calls, because it's an introduction to ASEA, that's totally up to you how you do that. You might with Stevie just goes through my story. He tells my story. He shows my photos, Mm-hmm. and then he gives the links of where people can get information, A-team support, and those links, and then straight into Q&A, comments, and testimonials. Okay. So, however you want to do that is obviously up to you. Good. Yeah. Sí, básicamente me está diciendo pues que las presentaciones que vaya a hacer yo, pues que me deja a mi libre disposición, pero como lo está haciendo Stevie, que es el compañero suyo australiano, pues da su testimonio, el testimonio de Dan, enseñando las fotos, ¿vale? Después pone los enlaces de las páginas web donde se puede tener soporte, información y un poquito más ya para preguntas y demás. Yeah, you don't have to talk about me. You can talk about anything. I will talk about you, for sure. My ears will be burning. Yeah. I'm gonna say that you used to be so ugly. me dice que no es necesario que hable sobre él, que pueda hablar sobre cualquier cosa. Le digo que no, que voy a hablar sobre él. Y dice que sus oídos le van a estar pitando constantemente. Y no sé. The platform that we use, the Zoom platform, is Bart and Melissa Cotter's, but what I'll do, I'll give you access for those times for that call. Yeah. I'll give you the login details so you can get in at those times. We do a test, and then I can be in. Let me think. Actually, that's not going to work. You might have to set up one only for the fact that it's going to. Is it going to work? No, it doesn't. It doesn't affect any other call, I don't think. No, you're going earlier. No, that won't be a problem. Because we're changing the schedule. Yes, schedule. That's going to be fine. You'll be able to use the same link. Okay, yeah. Good. Perfect. Yeah. Será that. El mismo enlace, aunque cambiemos el horario de martes a las 9 y jueves a las 10, será el mismo enlace para entrar en las presentaciones. Yeah. So, I mean, I just to go back, we spoke a lot about what the daily activities should be. Dice, para resumir un poquito, hemos estado hablando de lo que las actividades del día a día deberían ser. But build the business to the incentive, the pick and play promotion. Pero construir el negocio con el incentivo de la promoción que hay ahora del pick and play que llaman. Yeah, so the first part, upgrade the auto ship with the skincare products to get the double loyalty points. Así que el primer punto es actualizar los autoenvíos para incluir productos de cuidado de la piel, para que de esa forma obtengáis el doble de puntos de lealtad para conseguir productos gratis. And let your active team know that that's a place where they can upgrade and get double the points. Y darlo a conocer a toda la gente del equipo para que sepan que añadiendo un producto de cuidado de la piel pueden doblar sus puntos de lealtad. And then there's the reconnect with Redox. Luego está la parte de promoción de reconecta con Redox. And you have a report in your back office which shows everybody that isn't on auto ship now. Y en tu back office tienes una lista de todas las personas que no están en autoenvío. And that list, those people qualify for the free product every month coming back on auto ship. Y esta gente que está en la lista, ¿vale? De tu back office, que no están activos, califican para conseguir un producto gratis cada mes si vuelven a activar el autoenvío. Yeah, so all you need to do is click on the pick and play in the home page, and then up top, click on the reconnect with Redox, and the list comes up. Así que lo único que tenéis que hacer para ver esto es entrar en vuestro back office, ¿vale? Y hay nada más entrar, hay una foto así grande de pick and play, que le dais ahí clic, y luego vais al punto de reconecta con Redox,
y la lista de gente que os aparece es gente para contactar y avisarle de esta información, de esta promoción. And I think all of you qualify for the last part, which is the cash every month for the top enrollers. Bien, y dice que creo que todos vosotros calificáis para participar en la última parte de la promoción, que es conseguir premios en metálico. Yeah, when your team started, there was a lot of people enrolling, a lot of people. Cuando nuestro equipo comenzó, había mucha gente, añadiendo mucha gente. Yeah, and that needs to happen again to build your business, obviously. Y esto tiene que volver a ocurrir para seguir creciendo y haciendo nuestro negocio, claro. But if I had that incentive, which I don't qualify for because I've been in the business from before the 1st of June 2016, Dice, pero si esta promoción es para la gente nueva que estamos a partir de junio del año pasado, I would be making sure I'm in the top 10 enrollers in the world every month for the cash prizes. dice que si él pudiera participar en esta promoción, cosa que no, porque él ya lleva más de este tiempo en la empresa, si él pudiera participar, se iría a por todas para estar en los primeros lugares para llegarse el premio de dinero en efectivo. Yeah, and not just for the cash prizes, but knowing how big my business will be at the end of this incentive in 4 months. Dice, pero no solamente por el premio del dinero metálico, ¿vale? Sino teniendo en cuenta lo grande y lo rápido que va a crecer su negocio al finalizar este periodo de promoción. But I do like a good game and I am very competitive. Pero a él le gustan los juegos y eres un muy buen competidor. Yeah. So the number one enroller this month already has 13 people that he has enrolled. Dice que el número 1, la tercera promoción es ser el ganador en asociar gente a nivel mundial. Y el primero ya lleva 30 asociados este mes. And that person isn't from US, Canada, Mexico or Australia. Y esta persona no es de Estados Unidos, México, Canadá o Australia. The person that is beating you is next door in Italy. La persona que nos está pateando, nos está ganando, es de Italia. So let's bring the game on and let's win the game. Así que vamos a por ello y vamos a jugar el juego y ganarlo. Yeah, see. All right, well, let's. I can see Mondra wants to go to bed. Dice que ve que Mondra quiere irse a la cama. And I've been up for 3 hours, so I need to have breakfast. Dice que él lleva despierto 3 horas, así que necesita desayunar. Oh, yeah. Yeah. So, good luck with the calls next week, and keep them up. Keep up the momentum. Keep up the pressure. Vale, dice que me desea buena suerte para las llamadas de las próximas semanas y que mantengamos el momento, mantengamos la presión. I've created a WhatsApp group. I don't know if all of you are on that, but if you're not, just make sure that you get the information that I need to Roberto, so I can add you to the group called Global Phenomenon. Dice que ha creado un grupo de WhatsApp llamado Fenómeno Global. Vale, entonces si no estáis, es en inglés, si queréis estar alguno de los que no estáis, me lo decís y os añadimos. And then you'll be able to see the information that you need for the calls, the webinars, the events, and where I'm traveling. Y en ese grupo pues vamos a tener la información de dónde va a estar, qué va a estar haciendo, eventos, seminarios, fechas. Well, we've got Amanda that's just come on from Australia. We'll say hello and we'll say goodbye. Here she comes. She'll be here soon. Okay. Bueno, Oh, no, she's dropped off. She's shy. Okay. Vale. Oh, no, here she is. Here she is. Pero eso no es en inglés, ¿no? Sí, el grupo sí. Pero bueno. So, all good, guys? Any more questions before we wrap it up? Vale, entonces, ¿alguna pregunta antes de terminar esto? No, que muchísimas gracias, ¿no? Yeah.
Muchísimas gracias también. Yo tengo una pregunta para las llamadas a 3, ¿cómo enfocar, cuando eres el experto, cómo enfocar la llamada a 3? Te voy a preguntar. So, Danny, when in the three-way calls, when you are the expert, how do you do the call? Like, what? In my case, I'm gonna be the expert, so how I have to enfoque the call? Yeah. So do you know the 15 minutes when I start these presentations, how I talk, and I just talk about firstly my journey. So you can talk about me. You know, I've got a friend of mine who had very serious health challenge. On these calls, as you know, we can't talk about conditions or anything or make any claims. But when you're talking on those three-way calls and you've got only 3 people on there, you say whatever you need to say. So you know what I had, so you can go through that, and 2.5 years of the treatment and everything, you can go through that, and then you say you explain that the thing that detects the damage in the body are these molecules that we produce, exactly the same as what I say in that 15 minutes. Okay, just go through that process. Sí. And then by the end of it, you've told them everything, and then it's up to them whether they want to use the product or not. Good. Sí, básicamente pues un poquito lo que hacen las presentaciones, los primeros 15 minutos, cuenta su historia, explica un poquito lo que hace las moléculas, lo que protege y detecta el organismo, ¿vale? Un poquito seguir su patrón de presentación, los 15 primeros minutos. ¿Vale? En una llamada así, pues una presentación no se puede hablar de que cura nada ni detecta nada, ¿vale? Pero pues en una llamada privada de 3 personas, pues ya se puede ir en profundidad y dar detalles de lo que ha pasado, todo esto. Good. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Muchísimas gracias, nada más. No, thank you very much, Dan. Yeah, so I mean, if you take all the calls, Roberto, you're going to have a much higher success rate and handle as many as possible, and at the same time teach your leaders to do what you're doing and duplicate. Yeah. Sí, básicamente dice que si empiezo yo a hacer estas llamadas, empezaremos también a tener más experiencia, más información y a la vez enseñando a la gente del equipo a hacer lo mismo y básicamente duplicar. But even after 2.5 years, I still do 3-way calls all day in the situation and the position that I'm in. Pero incluso él estando durante ya más de 2 años y medio, él también utiliza las llamadas a 3 con gente conocida suya para que otro sea el experto. Yeah, in 27 minutes, I've got a 3-way call with Amanda, who's just come on this call. Yes, you do. Yeah. En 27 minutos tiene una llamada a 3 con esta chica Amanda, que acaba de entrar. Así que vamos a ir terminando. Thank you very much, Dan. Very, very good holidays. Enjoy. Yeah, thank you, yeah. Aquí, a través del Zoom, ¿se puede hacer una llamada a 3 también? Claro. Lo que estamos haciendo, en vez de 2, 3, 20, 100 personas. Pero podemos entrar cualquiera, ¿no? Entonces. Sí. We can do the 3-way calls via Zoom. No problem. Yeah, via Zoom or just on the phone. Sí, yeah. vía Zoom, con el teléfono, con WhatsApp, con Skype, con cualquier cosa. Ok, gracias. Yeah, when we first started, it was all on the phone. Cuando comenzamos todo era por teléfono. Now we're just trying to teach people to use Zoom as well, so there's more options. Ahora estamos empezando a utilizar Zoom, acostumbrando a la gente, o sea que hay muchas más opciones. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Venga, Pues, a todos, a todo el equipo, espero recibir peticiones de llamadas a 3. ¿Vale? Quiero llenar mi agenda. Muy bien. Dan, muchísimas gracias y que tengas muy buen viaje por el Caribe. Thank you very much. Muy bien, Consuelo. Yeah.
Muchas gracias, Okay. Dan. Okay. Muchísimas Well, gracias por todo. Buenas noches. Chao. Chao. Thank you. Gracias, Roberto, Gracias. también. Chao. Gracias a todos. Chao. Gracias, chao. Hasta luego.